Volvemos a la economía, hablamos con Roberto Kachanowski. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? A mí me va muy bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. No siempre te va bien. No, sí, bastante bien, por suerte. Bueno, no tenés ningún problema. Tenés un solo problema. Ningún problema. Uno solo. No, si festejamos el Día del Padre el domingo pasado. No, de fútbol no vamos a hablar. ¿Eh? De fútbol no vamos a hablar, te prometo. No vamos a hablar de fútbol, No, exacto. yo sé que la gente de Boca ahora tiene que devolver la Copa Libertadores que robó cuando le ganó a Corinthians. ¿Eh? No, que tienen que devolver la copa esa que le dio amarilla. Pero eso no importa, ya prescribió, como lo del presidente del Colegio de Abogados de Chubut. Hábleme un poco del dólar y de la economía, Roberto, si te parece bien. Sí, no, por supuesto, obviamente. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? No, mirá, yo creo que lo que ahí, digamos, está ocurriendo es, en primer lugar, el mercado, hay elementos económicos y elementos políticos para que se mueva esto, sí. Juegue de expectativas, si querés, ¿no? Sí. Los elementos económicos son déficit fiscal, emisión de moneda, el Banco Central que empezó a retirar menos moneda del mercado vía Levax, ¿sí? O sea, cuando se le va la mano, vende Levax, retira pesos, sí, del mercado, y un dólar obviamente que venía contenido el blue con las ventas que autorizaba a realizar la FIP vía los dólares ahorro, sí. ¿Sí? Casi a 500 millones de dólares mensuales estábamos. Sí. Me parece que el hecho de haber nombrado como candidato a vicepresidente a Zanini y poner en los primeros puestos de las listas de diputados, etcétera, a los muchachos de la Cámpora, no le cayó bien al mercado. Entonces ahí estás mezclando el componente político con los primeros elementos económicos que mencionaste, así sería. Es que en rigor el mercado se mueve, el mercado, vamos a aclarar, el mercado somos vos, yo, la señora que nos está escuchando. El mercado es un proceso en el cual la gente compra, deja de comprar, de acuerdo a lo que espera que va a pasar. Voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, voy a estar mejor, voy a estar peor, etcétera. Va tomando decisiones, valoraciones, ¿sí? Y eso influye no solamente, nadie decide comprar dólares mirando cuánto está emitiendo el Banco Central. Tu tía o mi tía no miran los balances del Banco Central. ¿Y te parece que tu tía y mi tía compran dólares? Te hago esta pregunta porque la Universidad de Itela hace un índice de confianza del consumidor y no da tan mal de nuevo. O sea, le preguntan a la gente cómo ve usted para adelante, qué expectativa tiene respecto a la economía. Y si bien la inseguridad y la inflación están a la cabeza de la queja de la gente y el desempleo tercero, el índice de confianza de Itela, con una universidad muy seria, viene dando mejor increíblemente, o creíblemente, no sé. Sí, ese índice yo lo miraba antes y dejé de mirarlo, porque si vos te fijas, tiene índice, la Universidad de Itela tiene 3 o 4 índices que miraba antes. Uno de ellos era el índice de expectativas de inflación. Sí. Y más o menos del 2007 para acá que viene clavado en alrededor del 30%. No es muy lógico, ¿no? Pero a lo mejor la gente... no sé si soy claro. Sí, pero conversando con una persona ayer me dijo, ¿viste que la inflación está más tranquila? Ojo, que también creo que... Sí, perdón, decime. Yo le ¿Cómo? dije, me dijo una persona, un empresario, ¿viste que la inflación está más tranquila? Me dijo. Y yo le digo, bajó de un 38 a un 41, perdón, de un 41 a un 28, 30 más o menos. Sí. Pero pará, a ver, eso es los datos que vemos, estamos manejándonos con los datos del pasado, porque lo que yo te estaba diciendo es, hasta ahora el Banco Central emitía y esa emisión para financiar el déficit fiscal después parte la retiraba del mercado colocándole VAX, ROVAX, etcétera, ¿sí? Sí. Pero si empezás a mirar ya los últimos mayo y junio, sí, no retira tanto y retira tantos pesos del mercado, digo, y empieza a subir la tasa de expansión monetaria de nuevo. Sí. Hay que ver cuándo pega de nuevo en el mercado eso. Ahora, no está sacando... ¿Entendés lo que digo? Sí, si yo entiendo bien... Bueno, ojo, otra cosa. Pero, espera, eso de que tu tía y mi tía no cobran dólar de minga. El grueso de la venta dólar ahorro eran tickets muy chicos, o son tickets muy chicos, ¿sí? No sé, 500,
500.000 y pico de dólares, que compran los empleados que están en blanco a principio de mes y con su salario cobran el salario, compran en el banco, 100, los dólares los venden en el blue, se hacen la diferencia y con eso pagan las expensas. Ahora, vos decís que... Averiguarlo en algún banco, amigo, sí, y preguntarle el ticket promedio. De la compra de dólar en promedio. Pero la FIP no deja mucho tampoco, ¿no? O sea, ¿Cómo? Que no puede ser muy grande porque la FIP no deja comprar muchos dólares tampoco, ¿no? 500 millones por mes estaban vendiendo. No, pero digo, por cada compra. O sea, yo no conozco gente que le digan comprarte 10.000, no hay eso. No, bueno, pero no importa, vos lo que te importa es cuánto es el volumen total que usaron de las reservas para vender en el blue y frenarlo. 500 millones para que... 500 mensuales. Gente de manera hormiguita compre cada uno 200, 300, 500. Claro. Ahora, vos decís que el Banco Central sacaba pesos del mercado, ¿no? Y que ahora lo saca menos. Pero esta semana el Tesoro sacó pesos, según nos contaba nuestro compañero Alejandro. ¿Y eso no viene a ser un poco lo mismo? Es decir, la cantidad de moneda no se achica con eso. Depende de la cantidad de pesos que tienes al mercado por emisión monetaria y depende de la cantidad de moneda que saques por endeudamiento. ¿Cuál es el neto? ¿Sí? Entonces, eso va a depender. Para vos están sobrando algunos pesos más. No solo sobran pesos, sino que hay otra cosa, que es el concepto básico de economía monetaria, la huida del peso de la gente. Vos podés tener un stock de pesos en el mercado que no aumenta, y sin embargo, la gente no querer tener esos pesos porque sus expectativas son negativas, y entonces se los quiere sacar de encima. ¿Y qué hace? Antes los tenía guardados en el bolsillo y decía, bueno, el tema anda por moneda, lo tengo por si acaso, acá no pasa nada, la inflación no existe, etcétera, etcétera. Ahora veo que se me está complicando el tema de la inflación, que la economía se está complicando, que se puede disparar la cosa. ¿Qué hago con mis ahorros? ¿Los dejo a tasa de interés o compro dólares? Bueno, los bancos dicen que hay más gente que deja tasa de interés, que los plazos fijos han crecido un poco. Eso Walter, me estás mareando. No, estás dando argumentos de hace semanas atrás, Ojo. A ver, te estoy diciendo lo que se lee en los diarios de la semana, que los no, ¿qué semana? La gente empezó, cada vez se empieza a renovar menos plazos fijos. Esta semana, en los diarios de la semana, yo no sé qué pasa dentro de los bancos porque no estoy dentro de los bancos, pero esta semana... ¿Qué lee? ¿Tiempo argentino? Yo leí en los diarios que los banqueros empiezan, esto está en La Nación, en Clarín del domingo pasado, que los banqueros sienten que les sobran los depósitos a plazo fijo y que se lo están prestando al gobierno. Eso está en los diarios opositores del fin de semana pasado. Sí. Roberto, buenos días. Leandro Fisanotti te saluda y me permito intervenir en esta discusión. Bienvenido. Creo que no la aguanto más. A ver, Roberto, seguime con esta idea. Creo que lo que estamos viendo es en buena parte un cambio en las expectativas del mercado. Si miramos los números fríos, la base monetaria se amplió en el año un 4,5% aproximadamente, producto de esta gimnasia que encontró el Central y ahora el Tesoro en ir poniendo y sacando pesos, con una estrategia que lo que busca es mantener calentito el consumo, como decía Walter, procurando que no falten pesos en la calle, pero tampoco sobren tantos. Pero desde el panorama político lo que estamos viendo es que a futuro se empieza a percibir un camino diferente, y ya lo estamos viendo en lo que se está dando en las cotizaciones y en lo que se está dando, bueno, lo que hablábamos del dólar, también lo hemos visto en esta disyuntiva que plantean los bonos, ¿no? Porque por un lado se percibe un mayor riesgo en la profundización de las inconsistencias macroeconómicas, pero por otro lado la voracidad por dolarizar cartera hace que los títulos estén subiendo. Así que creo que lo interesante, y aquí es donde te pregunto, es cómo ves que va a poder mantener este equilibrio inestable de pesos a través de las próximas colocaciones de TEBAC, la emisión. ¿Crecerá la emisión? Eso por eso, a ver, la emisión va a crecer porque el déficit fiscal va a crecer, está creciendo. Primer trimestre de este año, base caja, estoy hablando, ¿no? De déficit fiscal, sector público nacional, contra el primer trimestre del año pasado, tenés un 120% más de déficit fiscal. Si fueron al diablo, cuando sacás contabilidad creativa, ¿sí?
72.000 millones de pesos de déficit, me da a mí. Algunos le da 70, otros 74, ¿viste? Ahí cada uno tiene el número que hace. Así que eso va a seguir, y sobre todo en un año electoral van a seguir aumentando el gasto público. El tema es que el gobierno va a tener que buscar, vamos a ver qué hace, si lo financia con expansión monetaria neta o usa más endeudamiento de nuevo. Si usa más expansión monetaria, corre el riesgo de que se le vaya el blue y la inflación. Si usa más endeudamiento, corre el riesgo de llegar con un proceso más recesivo en la economía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, hacer sintonía fina en esta locura que es la política económica, yo lo veo bastante difícil, que significaría un poquitito de emisión, otro poco de endeudamiento. ¿Sí? No funcionó nunca eso, la sintonía fina. Entonces, todo depende de cuáles sean. Primero, qué elemento vas a usar, pero segundo, y esto yo lo aprendí a lo largo de todas las crisis que viví, más de 35 años de profesión, te llevaba a aprender algo. Estos programas saltan en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada. ¿Sí? O sea, vos decís, bueno, a ver, hago la cuenta, tal día, tal hora puede pasar. No sabemos eso. Eso, olvídate. Sí. Esto se va a saltar por cualquier motivo. El día que menos lo pienses. Porque, claro, el día que menos lo pienses, te vas a levantar, te vas a afeitar, vas a ir a tu casa, Walter va a leer Tiempo Argentino, esto va a estar todo fantástico, y de golpe explota todo. Y no pasó nada. Y yo ese ejemplo te lo puedo dar, por ejemplo, el 6 de febrero de 1989. Un día antes no pasó nada. Y sin embargo, al otro día Machinera dijo, me quedé sin reserva, basta. Lo que pasa es que el ministro de Economía está jugando, bueno, peligrosamente, con la expectativa de llegar a la meta de octubre, y después, chao, que pase, que se le arregle, que sigue. Exactamente, por eso, los tiempos, a veces, llegan a las elecciones, no llegan a las elecciones, eso no te lo puede decir nadie. Sí, claro. Eso no lo puede decir nadie. Sí. Lo que podemos decir es cuál es la tendencia del programa económico en caso de que insistan con esta tesitura, ¿no? Sí, está claro, clarísimo. Bueno, te felicito que Tevez hizo el gol anoche, a lo mejor le salvamos la papa a todos. A lo mejor si lo traen a Boca el año que viene nos pueden ganar algún día, pero no Walter, importa. Sí. Una cosa muy cortita, mira que está internet y hay diarios online además de Tiempo Argentino, ¿eh? A mí Tiempo me gusta mucho. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, Roberto, nuestro buen amigo Roberto Kachanowski. Tenemos tanda atrasada. Está bien lo que concluye, ¿no? Clarísimo, y me hizo acordar cuando habló de la sintonía fina a un otro economista, un colega de Roberto, que una vez me dijo, el desafío que tienen por delante es que tienen que hacer una cirugía mayor, pero están operando con un serrucho. Bueno, pues sí. El objetivo me parece que es expandir el consumo hasta las elecciones, ¿no? A lo mejor se logra y después hablamos. En diciembre otro partido.